¿Qué tal, amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al curso de Física Fundamental para tercer grado básico, ya nuestra cuarta clase, nuestra tercera clase, y vamos a hablar acerca del MRU. Entonces vamos a iniciar de una vez. Bueno, primero tenemos que definir qué es la rapidez, y pues es la que relaciona la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que se está empleando. Bueno, la velocidad relaciona la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que se empleó. Además indica la dirección y sentido. Esa es la velocidad. El movimiento es el cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio con respecto a un punto de referencia, de un punto hacia otro, ¿no? Ese es el cambio de posición, es el movimiento. Y rectilíneo, pues es un cuerpo que esté una trayectoria en línea recta, no tiene curvas, ¿verdad? Uniforme, cuando la rapidez que el cuerpo lleva es constante en el tiempo, o sea, es constante, no lleva aceleración, significa que un cuerpo se mueve constantemente. ¿Qué quiere decir? No va a frenar, sino su velocidad es constante. Por ejemplo, una moto que va en la carretera, en una carretera recta, y no tiene necesidad de frenar, entonces ya un MRU, ¿verdad? Ese es prácticamente el MRU. Ecuaciones o fórmulas del MRU son estas: X es espacio, V es tiempo, V es velocidad y T es tiempo, ¿verdad? Entonces velocidad va a ser equivale a espacio dividido tiempo. Espacio es igual a la velocidad por el tiempo y el tiempo es igual a el espacio dividido la velocidad, ¿no? Entonces hay que saber ahora, la velocidad se da, vamos a utilizar el sistema internacional. Para eso ya lo vimos en la primera clase. El espacio se va a dar en metros o kilómetros, dependiendo. Vamos a ver, la velocidad se va a dar en metros sobre segundo o en kilómetros por hora, va a depender, ¿no? El espacio se va a dar en metros o en kilómetros, y el tiempo se va a dar ya sea en horas o segundos, o puede ser que se combine. De kilómetros se convierte a metros, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, vamos al primer ejemplo. Dice cuál es la velocidad media de un móvil si recorre 8 kilómetros en una hora, 220 kilómetros en 4 horas, 60 kilómetros en media hora y 85 kilómetros en 15 minutos. Bueno, vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, nuestros datos son, tenemos el espacio y el tiempo, es lo que conocemos respectivamente hablando, ¿verdad? Vamos a calcular primero la velocidad en una hora. No vamos a convertir a metros sobre segundos, sino vamos a utilizar esto, ¿no? Entonces, en una hora creo que ya se sabe, son 80 kilómetros por hora, o sea que en una hora recorre 80 kilómetros. 220 kilómetros en 4 horas. Entonces, según nuestra ecuación, 220 lo dividimos dentro de 4 y nos va a dar 55 kilómetros por hora, ¿verdad? O sea que cada hora recorre 55 kilómetros. ¿No? El tercero, 60 kilómetros en media hora. Aquí media, un medio o 0.5. Recomendable es dejarlo como 0 y como un medio, ¿verdad? Entonces aplicamos extremos y medios. Este 2 lo multiplicamos con este y este 1 lo multiplicamos con este 1. Bueno, 60 por 2 son 120 y 1 por 1 es 1. O sea, 120 dividido 1 son 120, ¿no? 120 kilómetros por hora.
Y por último, 85 kilómetros en 15 minutos. Vamos a convertir esos minutos a horas, ¿verdad? Recordándonos que una hora tiene 60 minutos, minutos arriba y minutos abajo, ¿verdad? Entonces 60 por 1 es 15, ¿verdad? Y 60, bueno, son 60, ¿verdad? Entonces ya sabemos que minutos con minutos se cancela y solo queda horas. 15 dividido 60, bueno, si se simplifica esto, es un cuarto de hora, o sea, 15 minutos es un cuarto de hora efectivamente, ¿verdad? Ya con este tiempo ya podemos dividir, entonces hacemos la operación igual, extremos y medios, 85 por 4 son 340 y 1 por 1 es 1, o sea que su velocidad en 15 minutos es de 340 kilómetros por hora, o sea que cada 15 minutos recorre, bueno, recorre 340 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero como es un cuarto de hora, entonces ahí está. Muy bien. Ese es el primer ejemplo, espero que estés entendiendo. Segundo ejemplo, un automóvil se mueve con velocidad de 80 kilómetros por hora. Calcular el espacio recorrido durante 3 horas, 5 horas, media hora, 15 minutos. Esta es nuestra ecuación. Datos, tenemos la velocidad y el tiempo. Entonces podemos ya sacar el espacio o la distancia recorrida en cierto tiempo de hora, cierto tiempo. Primero, en 3 horas la velocidad son 80 kilómetros por hora. Vamos a multiplicarlo por 3, ¿verdad? Aquí yo hago esto para que entiendas, para horas y horas se cancela, solo nos va a quedar 240 kilómetros, ¿verdad? O sea que en 3 horas recorre 240 kilómetros, ¿verdad? Nada más. Luego tenemos en 5 horas, 80 por 5, igual horas con horas se cancela, ¿verdad? 80 por 5 son 400 kilómetros en 5 horas, ¿no? Media hora ya sabemos que es un medio, media hora, no es 15 minutos, media hora es media, es un medio, ¿verdad? Y 80 por 1 es 80 y 82 es 40, ¿verdad? 40 kilómetros en media hora, ¿verdad? Y por último tenemos 15 minutos. Lo que vamos a hacer acá es convertir esos 15 minutos a horas, que 15 minutos es un cuarto de hora. Entonces multiplicamos 80 por 15, bueno, 80 por un cuarto y nos va a dar 20 kilómetros, nada más. Oye, si te das cuenta, esto no es difícil, ¿verdad? Tercer ejemplo, una persona recorre a una velocidad constante de 6 metros sobre segundo. Calcular el tiempo que tarda en recorrer: 6 metros, 24 metros, 350 centímetros, 3 kilómetros, ¿vale? Entonces, primero, la velocidad está dada en el sistema internacional. Entonces, tenemos que analizar que todo esté en el mismo sistema. Entonces, A y B también, solo hay que hacer la operación, pero C y D hay que hacer una conversión. Los 350 hay que convertirlos a metros y los 3 kilómetros también hay que convertirlos a metros, ¿no? Entonces hay que hacer eso. Bueno, entonces vamos a utilizar esto. Hacemos la operación espacio, ¿no? Que son 6 metros dividido la velocidad, ¿no? Son 6 metros sobre segundo. O sea que eso significa que cada segundo recorre 6 metros, ¿no? Nada más. Aquí hago esto para entender que se elimina metros y metros, se cancela y solo queda segundos, ¿no? Nada más. Entonces, y ahí está. La B, 24 dividido 6, eso nos va a dar 4 segundos. O sea que cada segundo recorre, vamos a ver, cada segundo recorre 6 metros, ¿no? Nada más. Tercer inciso,
vamos a hacer la conversión, recordando que un metro son 100 centímetros, bueno, entonces centímetros y centímetros se cancela, 350 por 1 son 350, 350 dividido 100 son 3.5 metros, entonces eso es nuestro espacio, 3.5 dividido 6 nos va a dar 0.58 segundos, aproximadamente un segundo, ¿verdad? Nada más. Y por último, la D. Yo te invito, si quieres, si ya viste la primer clase del primer video, pues pausa, ¿no? Y haz esto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la conversión, son 3000 metros, ¿verdad? Nada más. En este caso, porque no era kilómetros por hora, entonces solo hay que hacer la conversión de kilómetros a metros, ¿verdad? Entonces ahí está. Hacemos esto y 3000 dividido 6 da 500 segundos. Nada más. Cuarto ejemplo. Tenemos un automóvil inicia un viaje de 500 kilómetros a las 9:30 de la mañana con una velocidad media de 80 kilómetros por hora. ¿A qué hora llegará a su destino? Interesante, ¿verdad? Entonces vamos a usar esta ecuación. Vamos a calcular el tiempo que se va a tardar, ¿sí? Entonces conocemos el espacio y la velocidad, entonces podemos hacer eso, ¿verdad? Kilómetros y kilómetros se elimina. Entonces se va a tardar 6.25 horas en su viaje, pero la pregunta es a qué hora va a llegar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a separar esto, 6 horas más 0.25 horas. Recuerda que aquí dice 0.25, 0.25. Entonces si hacemos eso, bueno, los 0.25 lo vamos a convertir a minutos para sacar la hora exacta. Bueno, entonces 0.25 lo convertimos en horas, no, en minutos, perdón. Bueno, horas y horas se elimina, 0.25 por 60 son 15 minutos. Entonces estamos hablando que se tarda 6 horas y 15 minutos en su viaje, pero la pregunta es a qué horas va a llegar. Entonces aquí viene como que la análisis. Aquí hora h.ll es hora de llegada, entonces 6 horas y 15 minutos más 9 horas y 30 minutos, porque 9:30 es 9 horas y 30 minutos, sumamos horas y horas y minutos y minutos. 6 más 9 es 15 y 30 más 15 son 45. Entonces si hablamos en el sistema de 24 horas, 15 horas es las 3 de la tarde y 45 minutos. Entonces vamos a decir que son las 15 horas, 15 horas con 45 minutos, o las 3 de la tarde con 45 minutos. Bueno, entonces, y ahí está. Vamos a decir que llegó a su destino a las 3:45 pm, porque aquí nos están hablando de AM, entonces es mejor PM, por este sistema. Pero si lo dejamos así o lo dejamos así, está bien. Aunque lo más correcto es así, porque por el sistema. Si aquí hubiera dicho a las 9:30 horas, entonces ahí sí, 15:45 horas. Bueno, pasamos al siguiente. Último ejemplo, dos móviles parten de un mismo punto, uno a 60 kilómetros y otro a 80 kilómetros por hora. ¿Qué distancia se encontrará uno del otro al cabo de 90 minutos? Entonces, primero, si van en el mismo sentido y si van en sentidos opuestos. Primero vamos a sacar el espacio que recorrer cada uno, ¿verdad? Entonces conocemos la velocidad y el tiempo, pero ese tiempo lo vamos a convertir en horas por el tipo de sistema que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces primero vamos a sacar el espacio que recorre el primer automóvil y luego el espacio que recorre el segundo automóvil. Entonces 90 es 1.5 horas, ¿verdad? Pero ahora sí, sacamos eso. Por 1.5 nos va a dar 90 kilómetros y el otro pues lo mismo, ¿verdad?
nos va a dar 120 kilómetros. Bueno, ese es el espacio, pero la respuesta todavía no la tenemos. Entonces vamos a analizar acá que el primer vehículo recorre 120 kilómetros y el otro recorre, no, el primero recorre 90 y el otro recorre 120. Entonces, si van en el mismo sentido, lo que tenemos que hacer sería restar 120 menos 90, ¿va? Porque si, mira, si hablamos de lógica, si se van a encontrar, ¿verdad? Si este recorre 120, pero a los 90 minutos, a la hora y media se encuentran, entonces aquí, en este punto, se van a encontrar. Entonces, eso equivale a 30 kilómetros, a los 30 kilómetros cuando van en el mismo sentido, ¿verdad? Al cabo de 90 minutos, si van en el mismo sentido, se encontrarán uno del otro a una distancia de 30 kilómetros. Pero, ¿qué pasa si van en sentidos opuestos? Entonces, uno viaja para acá y el otro viaja para acá hasta encontrarse aquí. ¿Qué es lo que hacemos cuando son sentidos opuestos? Pues sumar las distancias, bueno, porque uno va acá y el otro va acá, ¿verdad? Nada más. Entonces se encuentran a los 210 kilómetros, ¿no? Y listo, nada más. Entonces ya con esto termino mi explicación. Y bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio de práctica. Aquí están estos dos, aquí te pongo las ecuaciones de una vez para que solo las uses. Aquí está la otra. Ahora, recuérdate, dependiendo del sistema que se use, tienes que convertir esto, por ejemplo, a kilómetros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por ahí, ¿no? En este es casi lo mismo, ¿verdad? Solo hay que encontrar la velocidad, pero hay que hacer algunas cuestiones por ahí, ¿verdad? Y el número 5, pues aquí te pongo el dibujito, ¿verdad? Entonces utiliza estas dos ecuaciones, ¿verdad? Para poder encontrar lo que se te pregunta ahí. Muy bien, sin más que decir, con eso termino mi explicación. Espero que te haya gustado la clase. Si es así, dale like al video, suscríbete y sin más que decir, nos vemos en nuestra próxima clase. Bendiciones.